Dice en el capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 9, dice que al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Al pasar Jesús, este no fue un ciego, este no fue un milagro donde el hombre recurre a Jesús, donde el hombre le implora como otro que hemos visto. Este es un milagro especial de Jesús para este hombre. Y ahora lo vamos a ver. No menciona el tiempo ni el lugar. Dice, al pasar Jesús, ¿verdad?, vio un hombre ciego de nacimiento. Este hombre ciego era un mendigo. Supone pues que su familia era de escasos recursos. Nunca había visto el sol, nunca había visto las personas, nunca había visto absolutamente nada de este mundo, ¿verdad? Era un hombre rechazado de la época. Era un hombre con bastante necesidad. Dicen que él tenía un sitio donde él pedía la ayuda de las personas. Y Jesús se acerca a este hombre. Jesús ve a este hombre y siente y sabe la necesidad y sabe la situación que tiene este hombre. Y Él conoce toda nuestra vida, todos nuestros corazones y nuestros pensamientos. Pero Jesús va con sus discípulos. Y los discípulos hacen una pregunta teológica. Para ellos tenían un problema ahí, el cual ellos querían resolver. No estaban viendo la necesidad de este hombre. Entonces le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres? En ese tiempo se creía que toda enfermedad era causa de algún pecado que se habían cometido las personas. Nosotros sabemos que las enfermedades sí son consecuencias del pecado, pero ellos estaban viendo que las enfermedades que existían eran porque había pecado esa persona, no tratándose del pecado original. Y Jesús le contesta y le dice, ni este hombre pecó, ni su familia pecó, ni sus padres. Perdón, esto está incómodo aquí, me siento con estos lentes como más amarrado que... ahora sí. Dice, no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios, este sufrimiento, esta situación que vivió este hombre era para que las obras de Dios se manifestaran en él. Cualquiera me puede decir, bueno, pero tantos años, este hombre es un hombre de una edad como de 40 años. Todo este tiempo para que se manifieste la obra de Dios en él. ¿Por qué tendría que pasar todo esto? ¿Por qué tenía que vivir esa vida este hombre? Pero ¿qué es más grande? Que este hombre aparezca en las Escrituras, ¿verdad? Que tenga la vida eterna, que goce de la compañía de Dios en presencia, que pasar 30 o 40 años aquí en este mundo como ciego. Entonces, había un valor, había un gran valor, el cual
por el cual este hombre estaba ahí en ese estado. Dicen que Jesús en ese momento escupió en la tierra, hizo barro y se los colocó en los ojos a este hombre, a este ciego. Y le dijo, ves y lávate. Ves y lávate en el pozo de Siloé. Fíjense que el hombre está escuchando, porque él era ciego, pero no era sordo. Él está escuchando lo que la polémica que hay entre ellos, lo que se está formando y lo que está diciendo el maestro. Y este hombre obedece. Obedece. Cuando Dios, Cristo, manda y le dice, ves y lávate. Él no rechaza. Aunque él no sabe qué le echó, ¿verdad? Él no sabe qué fue lo que le untó en la vista, pero él va, y así, con esa ceguera, él camina hasta el pozo de Siloé, y es lavada, se lavó sus ojos, y ahí vio. Él recobra no, él ahí vio, porque ve por primera vez. Él nunca había visto a este hombre. Entonces, al verlo, se dice o se supone, no está escrito en la palabra, que este hombre, ¿qué hace? Lo primero que hace es ir a su familia, a su casa. Eso sería mucha alegría que este hombre tenía. Pero dice que sus vecinos no le reconocieron. Y algunos decían, pero este no era el ciego, este no era el que se sentaba, el mendigo de ahí. Y unos decían, se parece. Otros, si es él. Hermanos, cuando Dios nos da la vista, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nosotros cambiamos. Hay un cambio en nosotros, en las personas. Somos totalmente cambiados. ¿Cuántos lo hemos visto? Y si no, les voy a decir dónde lo han visto más claro, en cada uno de ustedes, como eran sus vidas anteriores. Y muchas personas, muchos amigos y muchos familiares se oponen a ese cambio, dicen que no puede ser. Conozco muchas anécdotas de esta situación. Y ahí en mi vida también, conozco también, decían que no podía ser. Me pasó. Yo no sé si a cada uno de ustedes le ha pasado. Hay un cambio. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, cuando Él nos habla, cuando Él se dirige a nosotros, hay un cambio en nuestras vidas. Ya somos irreconocibles para el mundo. No puede ser. Pero este no era el que se sentaba ahí a jugar dominó, a jugar buchácara, y tomaba cerveza y apostaba. Este no es. ¿Qué le habrá pasado? Los mismos vecinos y los familiares quedaron. Él es. Y él dice, sí, soy yo. En vista de estos, como era costumbre en ese tiempo, lo llevaron a las autoridades. Las autoridades eran los fariseos, un grupo de fariseos que se encargaban de decirle a las personas si eran sanas, si no. Ellos eran los que daban la última palabra. Y no querían creer lo que les estaban diciendo. Entonces llamaron a este hombre, al ex ciego, y le preguntaron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó contigo? Él les cuenta lo que sucedió. Un hombre
llamado Jesús, porque él estaba escuchando el nombre, me echó barro. Ya él sabía que era barro. Me echó barro en mis ojos y recobré la vista. Pero el orgullo, ¿verdad? La prepotencia de estos fariseos no podían aceptar que esto fuera así. Y trataban por todos los medios de conseguir de que se dijera que no, de que fue otra cosa que sucedió. Eso era la consigna que tenían estos hombres. Entonces, en vista de que no encontraron nada con este hombre, llamaron a sus padres. Sus padres le dicen, porque ellos le preguntan, ¿este es tu hijo? Él fue ciego de nacimiento, nació ciego este hombre. Dice, sí, él es mi hijo y nació ciego de nacimiento. ¿Y ahora por qué ve? Eso sí no lo sabemos. Ahora, pregúntenselo a él. Ya él tiene mayoría de edad. Como les decía, más o menos estaba entre los 35 y 40 años este hombre. Pregúntenselo a él. Y fíjense algo, no hubo esa alegría, no hubo ese contento de la gente, de su familia, porque estaban temerosos. Ya este grupo de fariseos habían dicho que el que mencionara a Jesús como el Mesías, lo sacaban de la sinagoga. Y sacarlo de la sinagoga era anularlo completamente. No tenían derecho a nada, no conseguían un trabajo, no podían estar con su familia, no podían tener amigos, no podían asistir a la iglesia, no podían entrar a la sinagoga. Entonces, era mucho la presión que tenían estos hombres. Por eso no hubo festejo. No hubo festejo de su familia. Todo esto está pasando y el hombre se mantenía. Y más le preguntan, ¿y qué piensas tú de este hombre? ¿Quién puede ser? Dice, un profeta. Solo un profeta de Dios puede hacer un milagro como este. Entonces, en la lectura que acabamos de hacer, llegamos a donde dice, entonces, ellos vuelven, después de haber llamado a sus padres, vuelven a llamar por segunda vez al hombre que haya sido ciego, nuevamente. Y entonces tratan de llevarlo y decirle, dale gloria a Dios. Porque nosotros sabemos que este hombre es pecador. Fijémonos una cosa. De pronto nosotros hemos pasado por ahí y podemos preguntarlo, bueno, ¿la gloria a Dios? Sí, pero ¿por qué la gloria a Dios? Decían ellos, para no darle la gloria a Cristo, a Jesús, como Dios, para que no se reconociera como Dios. Por eso querían que le atribuyeran a Dios el milagro y que desmeritara a Jesús. Es decir, desmerita a esa persona, porque nosotros no sabemos quién es. Ese hombre es pecador. ¿Y en qué también se basaban estos hombres? En que este milagro fue hecho un día sábado, el día de descanso. Ellos, esa era lo que ellos alegaban, que tenía que ser pecador porque no guardaba el día de reposo. Entonces, dicen que evidentemente así, por esta causa, no podía ser enviado de Dios. Pues sí, ellos buscaban todas las formas posibles, ¿verdad?, de demostrar que Jesús no era el que le había hecho el milagro a este hombre,
Habían atacado por todas partes para llegar a esa conclusión. Entonces, no habían encontrado la forma. Vieron que los padres, ese testimonio de los padres había hecho todavía el caso más difícil para estos hombres, para estos fariseos. Una cosa que es interesante y lo que me llama más la atención y en lo cual hago énfasis es que es la respuesta que da este hombre. Le dicen, este hombre es pecador, este hombre hizo un milagro el día sábado, él no puede ser de Dios, esto es del diablo. Él dice, él responde, si es pecador, no sé. Pero lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Hermano, qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? En la forma que Él se muestra, esto sí sé yo, que yo era ciego. ¿Cuántos de nosotros éramos ciegos? Todos hemos sido ciegos. Y el milagro de Cristo, de Dios en nuestras vidas, nos ha abierto los ojos. Ahora vemos, ahora entendemos la palabra. Y por eso este hombre hablaba con valentía. Por eso este hombre no tenía temor a este grupo era que los que más conocían, según ellos, la palabra. Según ellos, eran los religiosos de la época. Pero este hombre sin ningún temor, Dios abrió sus ojos. Hermanos, en la presencia de Cristo, en la presencia de Dios, no tenemos temor. ¿Quién puede contra nosotros si Él está con nosotros? Y eso enfureció más a estos hombres, a estos fariseos. Y fíjense una cosa, que cuando ellos se enfurecen, pierden el control y reconocen el milagro de Jesús. Vamos a llegar aquí. Dice, ya les digo, déjeme un momentico buscar aquí. Bueno, cuando ellos le dicen, por la forma en que se ha expresado este hombre ante ellos, y le reclaman y le dicen, tú, un hombre que nació en el pecado, ¿cómo vas a decirnos a nosotros? ¿Cómo vas a ponerte en esa posición a reprocharnos a nosotros? Sin darse cuenta, ellos reconocieron que este hombre era ciego de nacimiento. Ahí lo reconocen. Y así sucede. Así pasa en la vida. Pero todavía no lo quieren divulgar, no lo quieren reconocer. Hay muchas personas, hay muchos, y estamos hablando de hoy en día. Algunas de las personas más dogmáticas, algunas de las personas hoy
más religiosas, son ateos. Y muchas veces muestran mucha devoción en un culto. Dicen que ven, pero son ciegos. Rechazan al Señor Jesucristo. Y por eso continúan en su estado de pecado y ceguera espiritual. Eso está sucediendo, hermanos. Y el testimonio importante, grande, hermoso de este hombre es que una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Este es el testimonio que de cualquier pecador que ha sido salvado. Una vez me encontraba en tinieblas espirituales, pero ahora estoy en la luz espiritual. Antes no conocía a Cristo, pero ahora lo conozco como mi Salvador personal. A veces escuchamos algunos testimonios bastante largos y creemos que algunos de estos testimonios y son adornados para tratar de hacer un poco más atractivo. Y a veces el énfasis está colocado sobre la vida pasada. Sí, de tal manera que esas personas figuran como héroes en su testimonio. Recalcan su triste y melancólica situación y que entonces escucharon el Evangelio y se convirtieron. Y todos quedan muy impresionados con este tipo de testimonio tan centrado en la personalidad del que se ha convertido. Es tanto que la persona de Cristo pasa a ocupar un segundo plano. No sé si de pronto ustedes han escuchado esto. Hermanos, la parte más importante y esencial del testimonio que queremos escuchar es simplemente esta. Habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Qué más? Esta es una expresión con sencillez y claridad donde se revela el milagro de la conversión de un pecador a Cristo. No hay más nada que decir. He pasado de la condenación al perdón, de la separación absoluta de Dios a la presencia misma de Dios, de las tinieblas a la luz. Ese es el testimonio. Hay personas que le han preguntado ¿cuándo recibieron a Cristo? Algunas han dicho, la verdad que yo no sé cómo pasó. No tengo explicación. No puedo explicar lo que pasó. Pero lo que sí sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Y aunque no lo entendamos, Dios cambió mi vida. Esto es lo que realmente sale del corazón, sale de aquí. Yo no sé qué pasó, cuándo, no sé, pero sí sé que Dios cambió mi vida. Ya somos nuevas criaturas, hermanos, en Cristo. Y este hombre que fue ciego, que nació ciego, quien tiene un encuentro con Cristo, él cambia completamente su vida. Y así pasa en nuestras vidas. Así es nuestra vida. ¿Cuántas personas se extrañan? Yo me acuerdo en mi vida, una vez un amigo me dijo, él quería hablar conmigo
Y se puso a darme vueltas y vueltas y rodeos, a decirme otras cosas. Y llegó al punto que él quería estar. Él me dijo, pero ya tú no vas al centro a jugar. Yo le digo, hombre, no tengo tiempo. Yo ahora me dedico a la lectura de la palabra, estoy en la iglesia, Él quería llegar ahí, porque esa era la pregunta que él quería hacerme. Y le digo, ¿y por qué? Me dice, porque es que yo he estado por allá, yo me he encontrado con tus amigos, con los que jugabas y hacías esto, y me parece extraño una expresión que ellos hicieron. Digo, pero ¿qué fue? Hombre, pregunté por ti y me dijeron que ya tú no, tenías meses que no venías. Y entonces, pero ¿qué pasó? Y le dijeron, la verdad que no sabemos, pero lo que sí sabemos es que ya lo perdimos. Así, eso sucedió. Y el hombre me lo dijo, ya lo perdimos. Aquí se perdió, pero acá se ganó. Gracias a Dios. Gracias a Él. Hermanos, y llegamos como este hombre, ¿verdad? Que su fe fue severamente probada por alguna de las autoridades. Cuando él lo expulsan de la sinagoga, lo maldijeron. Y así es nuestra vida. Es posible que llegue la persecución, que lleguen ciertos problemas y situaciones cuando nuestras vidas llegan a Cristo. Se pierden amigos, se pierden familias, quizás hasta pierdan la vida. Pero nadie puede quitarle jamás la vida eterna que Jesús les da. Nadie. Y sucede algo maravilloso en la vida de este hombre todavía. Es un proceso que se viene dando. Cuando Jesús sabe esto, aunque Él sabe todo, pero aquí está escrito en esta forma, cuando Jesús sube esto para que nosotros entendamos, se acercó a Él, porque Jesús, Dios es el que nos busca. Y Jesús había estado preparando a este hombre. Y ahora era necesario, llegó el momento que él pusiera su fe en el Hijo de Dios. Y el Señor se acerca con él y le hace esta pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Este hombre había pasado por experiencias que le habían fortalecido su fe. Ese hombre había sido obediente a lo que Dios le había mandado. Este hombre se había enfrentado a los religiosos de la época. Había ido fortaleciendo su fe y había aclarado su modo de pensar. Y el Señor Jesús sabía que él estaba listo para dar el paso final. Este hombre tenía una actitud ya abierta, honesta y sincera. ¿Qué responde este hombre? ¿Quién es el Hijo de Dios para poder creer en Él? Fíjense una cosa, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo la ansiedad espiritual de este hombre. Él quería llegar más lejos. Él quería llegar a conocer a Jesús, al Mesías. Por eso, ¿cómo voy a creer en alguien si no sé? Él pregunta eso. ¿Quién es el Hijo de Dios para yo creer en Él? Pero este hombre, entre más experimentaba este nuevo hombre su vida a través de Cristo, más confiaba
en aquel que le había sanado. Vemos que no solo adquirió la vista física, sino su vista espiritual. ¿Qué le dijo Jesús? Pues tú la has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Este es uno de los casos más extraordinarios que tenemos sobre la fe en la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo condujo a este ciego paso a paso y lo trajo a sus pies, donde él pudiera decirle: sí creo, y le adorara. ¿Qué cosa? Primero, cuando le preguntaron quién hizo este milagro, quién te dio la vista, dice: un hombre llamado Jesús. Cuando le preguntan los fariseos que lo están interrogando, le dicen: ¿quién crees tú que es? Dice: un profeta, porque para ver yo esto tiene que ser venido de Dios. Y ahora, cuando Jesús le dice que si crees, él le dice: sí creo. ¿Y qué dijo? Creo, y se postró y le adoró. Hermanos, nosotros que creemos, nos postramos ante Dios y le adoramos. Sí, eso es creer en Dios. Eso es creer en el que nos dio la vida. Eso es creer el que nos ha dado la salvación. Este hombre se postra ante Jesús y le dice: sí creo. Sí creo. Y se arrodilla y se postra hasta él, lo adora. El único digno de adoración es Dios. Fíjense el proceso por el cual fue pasando esta persona. Todo lo que ha vivido. Ese encuentro con Cristo, cómo cambia nuestras vidas, hermanos. Qué cosa maravillosa. Este hombre recibió la vista física y la vista espiritual. Cuando usted, hermano, empieza a ver a Cristo, cuando empieza a leer su palabra, cuando empieza a buscarle, cuando el Espíritu Santo lo está llevando a todo esto, usted empieza a ver de manera diferente. Y entonces comprenderemos quién es Él. En el Salmo 119 dice: abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu enseñanza. Para poder contemplar las maravillas de estas enseñanzas, debemos ver con ojos espirituales. En el principio, todos somos ciegos, todos somos pecadores, perdidos, y ni siquiera vemos la condición perdida. Luego, cuando llegamos a Cristo, Él se revela a nosotros. Y entonces nuestros ojos son abiertos y vemos quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Hermanos, el de nosotros, el que ve, es testigo. Y el verdadero testigo es transformado por el poder de Cristo. Es transformado.
había un hombre decía que en una reunión de una conferencia, el conferencista invitó a un amigo y este hombre llegó tarde. Cuando llega, él le dice, ¿qué te pasó? ¿Por qué llegas a esta hora? ¿Cuál fue el motivo? Y él le dijo y le explicó y le dijo, lo que pasa es que cuando estaba por llegar, había un camión, venía un camión de 5 toneladas y me pasó por encima. Dice, es increíble. ¿Y no te pasó nada? Nada, no tienes nada, ni un pequeño rasguño. Dice, no, nada, ni un pequeño rasguño. Dice, ¿cómo es posible que un camión tan potente haya pasado por entre ti y no te haya hecho nada? Hermanos, dice el hombre, ¿por qué les cuento esto? Porque es igual con Jesucristo. Es imposible que Jesucristo pase por tu vida y tú sigas siendo el mismo. No puede ser que esa fuerza del Espíritu Santo de Dios llegue a tu vida y tú continúes normalmente. Que te arrolle un camión tan pesado y no pasó nada. Es más, tú puedes estar diciendo, sí, yo sí veo. Y puedes estar pensando en tu mente que tú ves, que tú tienes el conocimiento, que tú tienes la preparación, que tú tienes la suficiente lucidez mental para darte cuenta. Y en tu corazón dices, yo veo. Yo soy el que veo. Así decimos. Pero sin embargo, si tú ves claramente en tu vida, tú puedes darte cuenta que tus pecados y tus pasiones son incontrolables en ti y están destruyendo lo más profundo de tu corazón. Y eso es visible para ti. Estás afectando y dañando tus relaciones más íntimas con tu familia. Y es claramente visible para ti. Y tú dices que ves. Podemos estar viviendo esta situación. Y es más, también puedes ver cómo Dios obra en otros y los cambia y los transforma. Y cómo Jesucristo, cuando entra en la vida de alguien, de algún pariente, de algún conocido, un amigo, le cambia la vida. Y a pesar que ves claramente todo esto, como lo veían los religiosos de esa época, tú has decidido que no quieres ver. La ceguera más difícil de curar no es la ceguera física del ciego. Aquí Jesús demostró que es más fácil darle vida a alguien, darle vista a alguien que haya nacido ciego, que a alguien que haya nacido viendo y no quiera ver. Por ahí hay un dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hermanos, que no seas tú uno de esos ciegos que no quieren ver. Que no seas tú, hermano. Pídele a Dios que Jesús abra tus ojos para que podamos ver espiritualmente. Que podamos recibir la pregunta de nuestro Señor: ¿crees tú? Y podamos contestar: creo, Señor. Y postrarnos delante de Él y adorarle.
Amén.